Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La energía de hoy está por las nubes, y es que tenemos algo realmente especial para compartir con ustedes. Sé que muchísimos de ustedes han estado esperando este momento, preguntando incansablemente y enviándonos mensajes llenos de curiosidad. Hoy, damas y caballeros, nos sumergiremos de lleno en el enigma que envuelve a dos de las figuras más brillantes y queridas del firmamento turco, el carismático Can Yaman y la encantadora Demet Özdemir. A lo largo de los años, hemos sido testigos de una química innegable entre ellos, una chispa que ha logrado encender los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su serie Erkénticos, conocida en español como Pájaro Soñador, trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Y no es difícil entender el porqué. La historia de amor entre el aventurero Can David y la soñadora Sanemide nos capturó por completo, nos hizo reír a carcajadas, nos conmovió hasta las lágrimas y, por supuesto, nos inspiró a soñar con nuestro propio final de cuento de hadas. Pero como bien saben, la línea que separa la ficción de la realidad puede ser sumamente delgada, especialmente cuando hablamos de sentimientos y emociones intensas. La pregunta que ha estado rondando en la mente de todos, como un eco persistente, es la siguiente: ¿esa química trascendió la pantalla? ¿Existe algo más profundo, algo más real, entre Can Yaman y Demet Özdemir, algo que va más allá de una simple relación profesional? Hoy nos embarcaremos en una aventura para explorar las pistas sutiles, los rumores persistentes, los momentos capturados en el lente de la cámara y las declaraciones ambiguas que han alimentado esta especulación durante tanto tiempo. Analizaremos minuciosamente el comportamiento de ambos, tanto en el ámbito público como en la intimidad del detrás de cámaras, y haremos nuestro mejor esfuerzo para desentrañar la verdad, si es que existe. ¿Están listos? Porque les aseguro que esto se pondrá muy interesante. Pero antes de que comencemos este viaje, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos preparadas muchas sorpresas emocionantes para ustedes, así que asegúrense de estar al tanto de todo. Y si ya forman parte de nuestra familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros de verdad. Ahora sí, sin más preámbulos, sumergámonos de lleno en el secreto de Can Yaman y su presunto amor por Demet Özdemir. Como les mencioné anteriormente, Erkénticos fue un fenómeno sin precedentes. No solo en Turquía, sino en cada rincón del planeta. Países de Latinoamérica, Europa, Asia, todos sucumbieron ante el encanto de la historia de Can y Sanem. Y gran parte de ese éxito arrollador, sin duda alguna, se debió a la increíble química que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era palpable, casi tangible. Recuerdo haber visto entrevistas detrás de cámaras y eventos promocionales donde simplemente irradiaban felicidad al estar juntos. Sus miradas cómplices, sus risas contagiosas, sus interacciones llenas de calidez, y todo parecía tan natural, tan auténtico, que era difícil no pensar que había algo más allá de una simple amistad profesional. Hubo un momento en particular que se viralizó de manera impresionante. Fue durante una entrevista en vivo, donde a ambos les preguntaron sobre cómo se sentían trabajando juntos. Demet, con una sonrisa tímida que iluminaba su rostro, respondió que Can era un gran compañero, muy profesional y que la hacía reír muchísimo. Can, por su parte, la miró fijamente a los ojos y dijo algo así como: Demet es una mujer increíble, muy talentosa y hermosa. Es un verdadero placer trabajar con ella. Puede que no parezca gran cosa escrito de esta manera, pero el tono en que lo dijo, la forma en que la miraba, era como si estuviera a punto de confesar su amor allí mismo, frente a las cámaras. La reacción del público fue ensordecedora, y las redes sociales explotaron con comentarios y teorías sobre su posible relación romántica. Los fans estaban enloquecidos, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Y ese fue solo uno de los muchos momentos que alimentaron los rumores y las especulaciones. Hubo fotos capturadas por paparazzi de ellos juntos fuera del set, saliendo a cenar en restaurantes discretos o simplemente paseando por las calles de Estambul. Nada comprometedor, por supuesto, pero lo suficientemente revelador como para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans que anhelaban verlos juntos en la vida real. Además, ambos siempre han sido muy reservados con respecto a su vida personal. Nunca han confirmado ni negado explícitamente ningún romance entre ellos. Y eso, como bien sabemos, solo hace que la gente especule aún más.
El misterio siempre es atractivo y en este caso, el silencio solo avivaba la curiosidad. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Después del éxito arrollador de Erkencicus, Kanyaman tomó la decisión de mudarse a Italia para perseguir nuevos proyectos profesionales y explorar nuevos horizontes. Y Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando arduamente en diversas series y películas en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más destacadas del país. La distancia, como suele suceder, pareció enfriar un poco las cosas. Los rumores de romance disminuyeron gradualmente y ambos siguieron adelante con sus respectivas carreras, enfocándose en sus metas individuales. Sin embargo, los fans nunca perdieron la esperanza. En sus corazones, la llama del amor entre Kan y Sanem, o más bien, entre Kan y Demet, seguía ardiendo con fuerza. A pesar de la distancia física y del silencio mediático, hubo pequeños gestos sutiles que siguieron alimentando la llama de la especulación. Por ejemplo, ambos se seguían mutuamente en las redes sociales, y ocasionalmente interactuaban con sus publicaciones. Pequeños me gusta o comentarios sutiles que para los fans más acérrimos y observadores, eran una prueba irrefutable de que todavía había algo especial entre ellos, una conexión que trascendía la distancia y el tiempo. Además, durante entrevistas individuales, tanto Kan como Demet evitaban hablar directamente sobre su relación, pero a menudo mencionaban el cariño y el respeto que se tenían mutuamente. Utilizaban un lenguaje muy diplomático pero que para muchos era una forma elegante de decir que había algo especial, aunque no estuvieran dispuestos a admitirlo públicamente. Era como si estuvieran caminando sobre una cuerda floja, sin querer revelar demasiado, pero tampoco queriendo apagar por completo la esperanza de sus fans. Otro factor importante a considerar es el contexto cultural. En Turquía, las relaciones sentimentales a menudo se mantienen en secreto, especialmente si se trata de figuras públicas. La presión mediática y las expectativas sociales pueden ser muy fuertes, y muchas parejas prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público para evitar el escrutinio constante y los juicios implacables. Por lo tanto, es posible que Kan y Demet, incluso si realmente tuvieron algo más que una amistad, hayan decidido mantenerlo en secreto para proteger su relación y evitar el torbellino mediático que inevitablemente se generaría. La discreción es una virtud muy valorada en la cultura turca, y es comprensible que hayan optado por mantener su vida personal al margen de su vida profesional. Ahora bien, es importante ser realistas y analizar la situación con objetividad. A pesar de todas las pistas sutiles y los rumores persistentes, no hay pruebas concretas e irrefutables de que Kanyaman y Demet Özdemir hayan tenido una relación romántica. Todo lo que tenemos son especulaciones, interpretaciones subjetivas y los fervientes deseos de los fans de verlos juntos. Es posible que su química en la pantalla haya sido simplemente eso, una actuación magistral, fruto de su talento y profesionalismo, que nos hizo creer en un amor que no existía en la vida real. Es posible que su cercanía fuera del set haya sido simplemente una amistad genuina entre dos personas que se admiraban y respetaban mutuamente. O también es posible que sí hayan tenido algo más que una amistad, pero que hayan decidido mantenerlo en secreto por las razones que mencioné anteriormente. La verdad es que solo ellos lo saben con certeza. Nosotros, como observadores externos, solo podemos especular y hacer conjeturas basadas en lo que vemos y escuchamos. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, creo que lo más importante es reconocer que Kanyaman y Demet Özdemir son dos personas muy talentosas y profesionales que lograron crear una magia increíble en la pantalla. Su química fue innegable y su actuación nos cautivó a todos. Nos hicieron creer en el amor, en la esperanza y en la posibilidad de un final feliz. Si hubo algo más allá de eso, es algo que solo les concierne a ellos. Y como fans debemos respetar su privacidad y su decisión de mantener su vida personal alejada del ojo público. No tenemos derecho a entrometernos en sus asuntos personales ni a exigirles que revelen detalles sobre su vida amorosa. Lo que sí podemos celebrar y apreciar es el legado que dejaron con Erkencicus. Una serie que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos regaló momentos inolvidables. Y eso, al final, es lo que realmente importa. El impacto que tuvieron en nuestras vidas, las emociones que despertaron en nosotros y los recuerdos que nos dejaron. Así que, después de todo este análisis exhaustivo, la pregunta sigue en el aire: ¿Kanyaman realmente estuvo enamorado de Demet Özdemir? La respuesta definitiva, como les dije, solo la tienen ellos. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su conexión fue innegable, y que su historia,
ya sea real o ficticia, seguirá fascinando a los fans durante muchos años. Su legado perdurará en el tiempo y seguirán siendo recordados como una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión turca. Y ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las pistas, los rumores y los momentos clave que han alimentado la especulación durante tanto tiempo. Recuerden que todo lo que hemos discutido aquí son solo teorías y especulaciones. La verdad definitiva, como siempre, reside en manos de los involucrados. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y sobre todo espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje al mundo de la televisión turca y de sus estrellas más brillantes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron algo más que una amistad profesional? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenci? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y finalmente, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, así que asegúrense de estar al tanto de todo. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.